amigas tejedoras, yo soy Verónica y en este video vamos a aprender cómo montar puntos con 2 agujas. Y listo, el primer paso para empezar a tejer. Vamos a necesitar estambre. Te recomiendo un estambre no muy delgado, un punto medio está bien. Con el delgado o uno mucho más grueso es más difícil empezar. En las etiquetas de los estambres, en la parte de atrás, viene una sugerencia que te dice qué número de agujas necesitas. Por ejemplo, este estambre delgado te recomiendan unas agujas del número 5, pero vamos a trabajarlo con unas agujas del número 6 para que sea más fácil para ustedes. También unas tijeras. Comenzamos. Tenemos que dejar una hebra más larga para que nos alcance para la cantidad de puntos que tenemos que montar para nuestro proyecto. Tomamos la parte larga, la parte que está unida a nuestra madeja, y la colocamos sobre la parte corta. La parte larga sobre la parte corta. E introducimos la parte larga en el agujero que se forma. Y jalamos. Tomamos nuestra aguja y ajustamos. Al ajustar, recuerden que no sea muy apretado, porque si no después se nos va a dificultar mucho trabajar. Y listo, tenemos montado nuestro primer punto. Y ahora pasamos la hebra corta por encima de nuestro dedo gordo y la hebra larga encima de nuestro dedo índice. Y jalamos nuestra aguja hacia abajo, formando como una resortera. El siguiente paso es sostener nuestro punto para que no se nos vaya a salir. Y movemos la aguja hacia debajo del dedo del estambre, sobre el dedo gordo, no por arriba, por abajo, y por arriba del estambre en el dedo índice. Se forma un pequeño agujero, pasamos por en medio la aguja y jalamos. Y ya tenemos montado nuestro segundo punto. Repetimos. Acomodamos nuestros dedos, recuerden, por en sí, sobre y sobre la resortera, pasamos por debajo del estambre, sobre el estambre y por en medio, y jalamos. Y listo, tenemos montados nuestros puntos. Bueno, amigas tejedoras, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Adiós.